Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición de tenerme aquí con ustedes de nuevo. Gracias a Fray José María por su invitación y a cada uno de ustedes por su apoyo siempre espiritual a nosotros, a nuestra misión, que ya tenemos más de 20 años de ser unidad, una hermandad en esta batalla espiritual de la Iglesia. Y pues yo he sabido con mucha claridad que la compañía espiritual de ustedes para nosotros ha sido vital, ha sido muy grande, y el Señor nos ha dado ese regalo a nosotros que somos unos simples misioneros llenos de miseria, y que, como le digo yo al Señor siempre, pues aquí viene tu parlante roto. Si tú no eres el que hablas, ¿qué será de mí? Y yo sé que Él es el único que sabe lo que ustedes necesitan escuchar esta mañana. Por eso me coloco en sus manos y confío en su misericordia, que el Espíritu Santo nos ayudará y que visitará sus corazones de acuerdo a la necesidad que cada uno de ustedes tiene de ese encuentro continuo, personal con el Señor. Pues para mí es una dicha también conocer este convento que no conocía y ver las maravillas que hace Dios y cómo los colocó en el sitio absolutamente perfecto, y cómo el resultado de todo lo que ustedes hicieron allá donde estaban los trajo acá, y se ve cómo está navega a través del tiempo como resultado de las batallas de esta comunidad. Y el encuentro con este convento me enseña muchas cosas. Anoche no estuve aquí presente en la misa del Padre a las 2 de la mañana, pero estaba en el rosario, en medio del aguacero, rezando el rosario, y sentía muchas cosas, y entre esas sentía la compañía de este lugar estratégico, y me daba cuenta que era un lugar escogido para este tiempo de la batalla, exacto, perfecto, colocado en una forma tan increíblemente perfecta, porque lo sentí así. Y entonces me siento muy contento de haber llegado acá y recibir esta bendición de estar aquí recibiendo donde ustedes están localizados. Estoy hablando pues con relación a las fuerzas espirituales, ¿no? La localización espiritual. Obviamente que eso quiere decir que la batalla es más grande y que los demonios son más gordos, ¿no? Pero eso no quita de que nosotros somos el ejército vencedor. Y pues yo le pido a Dios que entonces nos ilumine con esta palabra para comenzar donde Él nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 1, desde el versículo 1. Exhortación a la perseverancia y la alegría. Por tanto, hermanos míos, muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona, permaneced así, queridísimos míos, firmes en el Señor. Suplico a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, fiel compañero, que ayudes a estas que trabajaron conmigo por el Evangelio, con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca. No os preocupéis por nada, al contrario, en toda oración y súplica presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable, todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, tenedlo en estima. Lo que aprendisteis y recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Yo he entendido que nosotros como iglesia, y no es un secreto para ustedes,
pues estamos responsables de ser ahora más que nunca unas columnas muy grandes de luz, porque obviamente que la oscuridad está sobre nosotros en una forma extraordinaria y sabemos que esto continuará oscureciéndose. Y por lo tanto, el Señor nos ha enviado con la lámpara y nosotros somos responsables de mantenerla encendida y muy encendida. Y esto es una responsabilidad que simplemente nos lleva a nosotros a comprender que esa pequeñez de que habla el Señor es el combustible de la lámpara, ¿no? Ese es el combustible. Y ustedes que son testigos de esa pequeñez, por el carisma que tienen, al que Dios los llamó, este carisma franciscano, que es precisamente la pequeñez, es la nada, ¿no? Y esta es la gracia más grande porque es el combustible de la pequeñez, el combustible de esa lámpara, ¿no? O sea, esa luz no se da sin la pequeñez. Y ustedes son testigos entre ustedes por lo que ustedes han podido observar entre unos y otros de quién lleva esa luz, ¿no? quién tiene más encendida esa luz, no porque ustedes se comparen los unos con los otros o porque crean que unos son mejores que otros, sino que me refiero a que uno sabe cómo es que se camina con la pequeñez y qué es la pequeñez, de qué está hecha. Porque yo me he dado cuenta en mi caminar con el Señor en la iglesia que me encuentro con algo que el Señor siempre ha colocado en mi camino, que es la humillación, la persecución, para que yo me mantenga bien concentrado en volverme pequeño. Porque este ser tan grande que yo soy, tiene que estrellarse todo el tiempo con ser humillado y perseguido y el atentado constante a destruir la misión en la que yo estoy, para que yo me abandone más en el Señor. Y es increíble lo duro que es uno para dejarse derrumbar de Dios. Y Dios lo derrumba a uno con la misma gente que lo rodea, lo derrumba a uno con el sol y la luna, pero lo derrumba constantemente, y es porque solo está buscando llevarnos a esa nada, para que seamos esa fuerza que Él necesita, para que seamos esa luz. Y entonces es un trabajo que no es que sea arduo, sino que es lanzarse a ese abismo de Dios, de verdad. Y entonces es atreverse. Es como la primera vez que uno se tira de un trampolín. Yo me acuerdo que aquí en Anserma había una piscina, era la única piscina del pueblo, y nos tocaba bajar corriendo del colegio a esa piscina, y todos mis compañeros se tiraban del trampolín, y era bien alto, y yo le tenía el pánico más horrible. Yo dije, nunca me voy a tirar de ahí. Pero en las fincas me tiraba a los ríos desde montañas, o sea, y era lo mismo, pero como esto era un trampolín, yo no lo entendía. O sea, como que mi naturaleza no podía leer eso. Y ese tanque ahí, yo estaba acostumbrado al río, a la roca, a la montaña, todo era pues mucho más orgánico, campesino que esa piscina. Pero un día me atreví y temblé subiendo y fue horrible y todos me estaban mirando y se estaban burlando también y habían hecho apuestas de que me iba a matar ahí una caída. Bueno, el caso es que yo estuve arriba en ese trampolín mirando para el agua y esa piscina cada vez se me volvía más pequeña. Entonces, de un momento a otro es como si hubiese llegado un ventarrón. Así, no les exagero, como algo me empujó. Eso no fui yo, me empujó. Y yo me fui y parece que hice uno de los mejores clavados que han hecho en esa piscina, porque todo el mundo quedó aterrado, que nunca me dijeron nada. Usted sabe lo que es la competencia entre los muchachos. Nadie me reconoció nada, nunca nadie me dijo nada. Solo una empleada de la piscina, que era de la limpieza, fue la que me dijo, ¿no? Pero yo no podía darle crédito a ella porque pues no sabía qué intención tenía. Pero ese día
fue la primera experiencia en mi vida de lo que era lanzarme al abismo a pesar de mis miedos, ¿no? Superar mis miedos y tirarme a ese abismo. Y yo he encontrado en este camino con el Señor que me sacó de sorpresa en mi vida, algo que yo nunca me esperaba, y yo, después de ser una persona ya de 49 años, que el Señor me mande a hacer esto que estoy haciendo, después de que yo viví un mundo de pura vanidad y pretensión y orgullo y escenario, que toda la vida estuve actuando y con público, y esa fue mi profesión, ¿no? Entonces, pasar uno a esto, donde tiene las mismas características, porque estás de toda manera al frente de la gente, les estás hablando, estás actuando en cierta forma, ¿no? Pero no entendía era la parte moral de esto, porque el que está acá haciendo lo que nosotros hacemos en nombre de Dios, pues debe estar parado en un edificio moral extremadamente trascendental y exigente, y yo no tenía nada de eso. Entonces, el vivir esa realidad y encontrar todos los que me señalan por mi pasado en todas las esquinas, era algo bien, bien increíble, porque yo sabía que esa gente estaba diciendo la verdad de lo que yo fui. Y otros exageran y le ponen un poco más de salsa a eso, pero de todas maneras fue algo bien complicado, sí, algo bien complicado de vivir, porque no es fácil uno estar acostumbrado a que el público lo aplaude, le pagan y vive de sensación y sensación durante casi 25 años de mi vida, y luego aparecer ante un público que me está señalando, acusando, tratando de derrumbarme. Pues no todos, pero es el diablo constantemente está enviando esas turbas a hacer eso y en algo que estoy haciendo sin otro interés que obedecer al que me mandó, ¿no? Entonces es un absurdo. Pero entonces todos estos años, que son ya 21 años de misionero, todo el trabajo ha sido para yo disminuirme. Es increíble eso, ¿no? Porque, claro está, por otro lado va lo que yo digo, lo que yo comparto, que es lo que el Espíritu hace para los que están oyendo, que eso está separado en cierta forma de ese derrumbarme yo. Pero al mismo tiempo, si no me derrumbo, el Espíritu no puede utilizarme como Él quiere. Entonces es una batalla entre esas dos cosas, que no es nada diferente a la batalla en que están ustedes, porque precisamente su vocación franciscana es encontrar a ese San Francisco, ¿no? Encontrarlo, o sea, encontrarlo en el corazón. ¿Y cómo se encuentra? Pues tienen que volverse bien pequeños para encontrarlo, porque de lo contrario es como en una oportunidad en Portugal, en la isla de Madeira, Funchal, estaba de misión allá dándole un retiro a los jóvenes, y antes de salir al almuerzo, un joven se paró y me dijo, ¿me puede decir por favor por qué Dios es invisible? Y yo dije, y yo dije, bueno, no lo va a contestar ahora, le contesto cuando regrese. Y me fui para el Santísimo, la pausa del almuerzo era corta, y en el Santísimo le dije al Señor, pues Señor, tú le tendrás que contestar, porque yo qué puedo decirle, yo no tengo ni idea. Es decir, es una pregunta que no tiene respuesta. Uno puede fácilmente decir porque sí, porque así es, y es muy fácil, ¿no? Yo imagino que el teólogo, entre más inteligente, más rápido contesta así, ¿no? Entonces yo dije, pero yo no voy a contestar así. Y casi que estaba como diciendo al Señor, yo no me voy con esa respuesta, ¿no? Y me fui después sin que tuviese claridad, aunque había oído en el corazón que Él decía, yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible, por eso tienes que ser perfecto para que me puedas ver. Entonces yo me fui y les dije, y quedó un silencio increíble en esa sala, empezando por el que me preguntó. Y ahí terminó todo, pero yo mismo quedé asombrado. Yo dije, qué increíble esto, es demasiado. Y esto es precisamente lo que yo les hablo de San Francisco. Como ustedes entran en este misterio franciscano,
y su místico es San Francisco. Y entonces San Francisco pues es una figura muy clara, ¿no? ¿Quién es él? ¿Y en qué se convirtió? ¿Y a dónde llegó? Padre seráfico, ¿no? Son niveles que uno no los puede concebir humanamente, pero que son verdad, ¿no? Cuando la primera vez que vimos a Quito de misión y conocimos las hermanas concepcionistas franciscanas allá en Quito y conocimos la aparición, el milagro de la mística Sor Mariana de Jesús Torres, a quien se le apareció la Virgen allá y hicieron esa estatua milagrosa que los ángeles vinieron y terminaron su cara, y toda la revelación que hubo allá donde apareció San Francisco de Asís rodeado de serafines y ahí es una cosa extraordinaria, ¿no? Todo lo que pasa allá. Y entonces, a donde yo voy con esto es que cuando uno entra en un carisma como el que ustedes entraron, pues la idea es que para entrar al cielo tienen que entrar por la puerta que abrió el místico, ¿no? Exacto, porque se entraron por ahí, ustedes se metieron por un sendero franciscano y la puerta la abrió Francisco de Asís. Entonces hay que llegar a él, hay que llegar a Francisco, porque él es el que dice, ¿quieren entrar por acá? Vengan, ¿no? Entonces lo está llevando por donde él se metió, ¿cierto? Y para llegar allá tienen que llegar a él. Pero ¿a qué me refiero yo con llegar a él? Pues tienen que ser así de pequeños, tienen que llegar a eso. Y si no, pues ya sabemos que habrá un buen purgatorio para disminuirse lo suficiente y poder entrar por ahí, ¿no? Pero la invitación es hacerlo ahora yo sé que en cada uno de ustedes está esa gracia, ¿no? La gracia franciscana, porque ustedes al recibir este hábito y entrar en estos votos y entrar en esta comunión franciscana, el Señor les da la unción espiritual para conocer su carisma íntimamente. Eso es una unción que Dios da, ¿no? Es como a mí, en el caso de que yo no soy un consagrado, no soy religioso, sin embargo el Señor me envió como misionero en un ministerio profético, como Él lo llamó. Pero lo que yo tengo es lo que Él me dio como herramienta para llevar lo que Él me mandó a llevar. Entonces es también una unción que tengo yo en la cual yo entiendo lo que yo soy y lo que debo hacer. Ahora todos los días lucho para poder estar integrado a ese envío, que es la lucha de disminuirme, que no es nada diferente a la de ustedes realmente, porque al final todo cristiano tiene que llegar a eso. Y por eso encontramos a Juan Bautista hablando de eso, yo tengo que disminuir para que Él crezca. San Pablo, ya no soy yo el que vive, Cristo que vive en mí. Y todo esto siempre lo mismo, ¿no? Todo cristiano llega a ese punto en el que encuentra que es la pequeñez, ¿no? Lo que debemos encontrar, porque si no disminuimos, no desaparecemos, no aparece el Señor en nosotros. Y esto es difícil. Tantas experiencias con las almas de purgatorio que muestran esa realidad de todo lo que tienen que hacer para poder entrar por esa puerta, ¿no? Poderse meter por allá hacia la luz, hacia la plenitud de la luz. Y les toca trabajar tan duro en ese fuego del amor de Dios para poder disminuirse y solucionar todo lo que dejaron sin solucionar de ese amor propio en el mundo terrenal, en esta primera etapa, en esta primera lección. Y entonces se ve la urgencia tan grande que tiene el Espíritu Santo de hacernos ver con claridad lo sencilla que es la lección, lo pequeña que es, pero como somos tan grandes no vemos las cosas pequeñas, ¿no? Ayer que estaba yo aquí en la parroquia de San Clemente, estaba hablándole a los invitados del Padre, que son terciarios capuchinos, ¿no? Sí, y entre las cosas que salieron se hablaba de cómo es que en las parroquias a veces hay personas que son insignificantes para todo el mundo, que son casi que desapercibidas. Están ahí, pero como que nadie las toma en cuenta y están ahí siempre. Y de pronto el Espíritu Santo está trabajando a través de esa persona para sostener a todos los demás, ¿no? Porque ahí se sostiene la parroquia, ¿no? En esa almita insignificante. Entonces ayer cuando terminamos estábamos en el parque hablando con varias personas y llegó una señora pequeñita,
muy increíblemente humilde, y me dijo, vengo a darle las gracias por lo que dijo. Dice, porque yo siempre estaba en esta parroquia y yo me he sentido tan inútil, pero hoy entendí mi misión. Y se fue. Yo dije, seguro que todo este día fue para ella, ¿no? Porque seguramente el Señor le quería decir eso a ella. Y esto fue muy lindo porque encuentra uno ese lenguaje de Dios siempre en las cosas que se hacen en la iglesia, que tienen un sentido y es mucho más pequeño de lo que uno se imagina, ¿no? Porque es como, siempre me encuentro yo en el camino y especialmente en el primer mundo, ¿no? En lo que es Norteamérica, Europa y algunas partes de Asia, y es con los predicadores católicos que son pomposos y que siempre están detrás de grandes precios, que cobran mucho dinero y exigen hoteles de 5 estrellas, guardaespaldas, todo esto es increíble, ¿no? Pero así es, predicadores famosos de la iglesia. Y entonces, en ese mundo, pues encuentra uno ese misterio de lo que la iglesia es y cómo la gente entra a la iglesia a utilizarla, ¿no? Como una empresa del mundo, ¿no? Completamente. Y duele mucho eso. Entonces, en una oportunidad estaba yo en Kuala Lumpur, en Malasia, en un congreso eucarístico, y habían muchos predicadores famosos ahí. Entonces estábamos sentados en una mesa ahí en Kuala Lumpur, a la hora del almuerzo, y este predicador muy famoso de India, él es de Goa, me estaba preguntando a mí, bueno, normalmente en tus exigencias, ¿qué número de personas esperas tú que te reúnan para poder ir, ¿no? Como condición? Y yo dije, el día que yo exija eso, ese día me retiro, ¿no? Dice yo nunca vengo para que me traigan números de personas, sino que yo vengo a hacer lo que me manda el Señor. Y si viene uno, a uno le hablo con la misma pasión que le hablo a un estadio, ¿no? Y tiene que ser así, porque lo contrario, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Si yo no vine a hacer un espectáculo de mi vida, sino a hacer lo que el Señor quiera hacer donde yo voy, ¿no? Y no tiene que ver con cuántas personas hay ahí. Y este hombre se puso furioso, no se pueden imaginar, y decía, tenía que ser, él dijo, en inglés lo dicen the gospel of the bush, que quiere decir el evangelio de el monte, el evangelio como el evangelio primitivo que sale de la selva, algo así, es algo derogativo, ¿no? Y sí, sí, como el evangelio tonto, como el evangelio que no sabe, ¿no? Algo así. Y todos se rieron, porque todos eran como él. Eso fue una lección grande, porque a pesar de todo yo me sentí mal, ¿no? Pero después en el Santísimo me di cuenta que no, es que están mal, ¿no? Esa gente está mal, ¿no? Y así está el mundo también y la iglesia y todo. Entonces yo dije, no, pues no hay nada que hacer, yo me quedo ahí donde estoy y sigo así porque por ahí voy y eso es lo que yo pienso y lo que siento, ¿no? Pero, y es increíble cómo el mundo y en la misma iglesia que es mundanizada, se trata de torcer al hombre hacia eso, ¿no? Y la realidad es que no, la realidad es que lo de Dios es muy pequeño. Pues mire el pesebre, por eso es que yo me identifico tanto con la espiritualidad franciscana. Y yo les contaba tal vez en alguna oportunidad que he estado con ustedes que en una oportunidad el Padre Pío me mostró a mí que la razón por la cual yo tenía esta relación tan íntima con los franciscanos, porque fíjese que en Croacia nosotros recorremos un promedio de 30 ciudades en cada misión, y el 90% de las invitaciones son de franciscanos, porque en Croacia los franciscanos son numerosísimos. Entonces, y así, tenemos en Medjugorje también, que voy mucho, todos son franciscanos los que organizan las misiones para nosotros, y en muchos países, ¿no? En muchas partes de Italia, de España, sí. Y entonces el Padre Pío me mostró algo, y fue un entierro en mi pueblo. Yo estaba en el balcón de mi casa, que miraba una calle muy empinada,
y de abajo venía un entierro que lo llevaban, el ataúd, 4 franciscanos y atrás venían unas clarisas y después toda la gente. Y resulta que esa era el entierro de un primo de mi papá, cuya familia toda era franciscana, todos los hijos e hijas, todos, y habían sido franciscanos en las selvas en Colombia y así. Esa historia me la contaron cuando niño. A nosotros cuando niño no nos dejaban ir a los funerales. Yo no sé si eso era superstición o qué, o tradición, pero los niños no entraban a los funerales o no se acercaban a los ataúdes de los muertos. Entonces a nosotros no nos dejaron ir a ese funeral. Pero el caso es que después entendí que yo solo escuché esa historia de mi familia franciscana cuando era niño, pero nunca más. Solo que en el entierro de mi mamá, en el año 96, apareció un franciscano de la familia al entierro. Y ahí me acordé, ya era una persona muy mayor. Y entonces el Padre Pío me mostró que era que en mi vida yo venía en una bendición franciscana. Y eso venía en mi vida. Y por eso no era coincidencia de que yo estuviese caminando tan cerca a San Francisco, ¿no? Tan cerca a ustedes, en otras palabras. Y ahí se da uno cuenta, pues, este trabajo tan grande en el que estamos nosotros, de encontrar ese cincel y ese martillo para darle muy duro a esta grandeza que somos nosotros, ¿no? Porque empezamos por ahí, porque el mundo nos enseña a construirnos en sí mismos, es la naturaleza humana, el mundo es así y así somos educados desde la escuela, nos enseñan a ser grandes y siempre esta sociedad, este mundo busca la grandeza y los héroes de este mundo son los que son más grandes, ¿no? En lo que hacen. Entonces, todo es al contrario, precisamente es lo que no debemos hacer, pero es lo que el mundo nos enseña que debemos hacer y es una trampa increíble que se necesita una unción muy grande y se necesita una ayuda muy grande del Espíritu Santo para entender ese misterio y enfrentarse a él, porque enfrentarse a él es enfrentarse al mundo. Y ahí entiende uno esa oración de Jesús por los apóstoles antes de partir y por nosotros, ¿no? Que estamos después de ellos, que es el que no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo, y también que les dice el mundo los va a odiar a ustedes, así como me ha odiado a mí, porque ustedes no son del mundo. ¿Pero qué quiere decir eso? Precisamente que el mundo es la grandeza, ¿no? El mundo es ser grande, ese es el mundo. Todo lo del mundo es la grandeza, todo. Mire la moda siempre es precisamente ese romance con la belleza banal, ¿no? Con la banalidad, con la vanidad, ese romance con la vanidad, para resaltarla, ensalzarla, exhibirla, y todo es así. La cultura misma le hace culto a esa grandeza del hombre. Hasta en el mismo pincel se está resaltando el pintor, ¿no? Y con eso es que el mundo trabaja, porque es el mismo pecado, la caída. Y se da uno cuenta el arte de la caída. La caída es un arte extraordinario, porque es el arte del diablo y él es un maestro increíble en desarrollar esta caída en una forma tan extraordinaria que la gente no se da cuenta que está caída. Porque es como que le dibujaran a uno cosas hermosas donde se va a estrellar, ¿no? Para que el estrellón se convierta en arte, ¿no? Pero se va a estrellar, ¿sí? Y este es el arte del diablo, ¿no? Y todo el mundo está diseñado así, el mundo entero es una farsa así, todo lo que hay en él, lo que se hace en él, todo. Y por eso cuando uno entra en Cristo y entra con este amor del Señor, pues entra contra todo eso, entra de frente al frente contra todo eso. Pero la diferencia es cuando uno entra con Cristo no se estrella. Y esa es la diferencia, porque uno se sumerge, como esa lucha que tuve para lanzarme del trampolín. Lo mismo, ¿no? Se lanza uno a un abismo donde uno cree que se va a estrellar, pero lo que sucede es que va a encontrar una puerta que se abre para romper el miedo, ¿no? Y entrar en la misión, que la misión no se da
hasta que uno no se lance a ese abismo. No se puede, porque está uno simplemente mirando para abajo a la piscina que se va volviendo más angosta entre más se demore para tirarse, ¿no? Entonces, es como yo digo, hay una tarea muy importante que yo veo que tenemos que hacer todos los días para lograr eso. Y es que uno tiene que ser muy vigilante y muy sincero todos los días, porque como es día a día esta batalla, cada día, y hay días que uno despierta con el pecho muy inflado y sin darse cuenta está bien grande, está muy grande. Y tiene que disminuirse antes de poner un pie en el piso, tiene que disminuirse ahí en la cama, porque si no le gana la grandeza. Y esto es una lucha increíble porque es el espíritu que hay en el mundo y lo estamos respirando, ¿no? Estamos en él, metidos en él. Mientras que tengamos esta carne, estamos respirando en él. Y uno lo tiene dentro de uno, entonces uno abre los ojos por la mañana y ahí está sumergido en eso. ¿Cuánto se infló en la noche? Uno no sabe hasta dónde se elevó esa bomba en la noche, ¿no? Entonces, porque el diablo no descansa y a veces nos infla en el sueño durante la noche. Por eso al despertar hay que desinflarse, hay que estar pendiente de poner el alfiler a esa bomba para que salga al aire, ¿no? Y antes de poner el pie en el piso, porque si no nos gana. Y lo que sucede es esto, en un caminar como el de ustedes y también como el mío, o el nuestro como misioneros, uno tiene una responsabilidad con la economía del alma, porque a nosotros nos cobran más caro cada día, porque al que más se le da, más se le exige, ustedes lo saben. Entonces, un día que pase uno inflado es muy costoso, espiritualmente hablando, muy costoso para nosotros, porque eso le va a costar a uno disminuirse mucho como persona espiritual. Y para rescatar otra vez donde iba, cuesta. Por eso es que hay que estar tan pendientes todo el tiempo de no dejársela ganar a la grandeza, ¿no? Y estar a toda hora apretándose, a toda hora disminuyéndose, a toda hora sacrificándose, mortificándose, recibiendo el golpe de lo que es esto, ¿no? Todo este espectáculo falso en el que estamos. Y es que es muy lindo lo que Dios hace con las almas, porque Él ponernos en esta escuela tan increíblemente severa, porque es que cuando uno realmente mira la realidad del mundo temporal, de este mundo material, se da cuenta lo radical que es. Pero claro que al mismo tiempo es que nos espera algo tan grande que no es sorpresa que la lección sea tan tenaz, ¿no? Porque lo que recibimos es muy grande y es eterno. Entonces es obvio que la escuela es increíblemente exigente, es muy fuerte. Por eso yo amo tanto ese pasaje de San Pablo donde habla de la vida como esa carrera que tenemos que correr, y si queremos ir a esos olímpicos, ¿no?, de Dios, al estadio a participar en esos olímpicos, tenemos que prepararnos con toda esa entereza, esa fuerza, esa valentía. Y así es, ¿no? Es que esa es una imagen perfecta de en lo que estamos, ¿no? Porque el diablo, pues en la vida nuestra, donde hay compromiso a estos niveles con Dios, una de sus metas cuando ve que estamos verdaderamente interesados en lanzarnos a ese abismo es llevarnos a la mediocridad, a la tibieza, acomodarnos en nuestra propia humanidad religiosa, ¿no? Acomodarnos ahí, a mecernos ahí, y nos puede convertir nuestra vocación en una hamaca, ¿no? Y es lo que él es un experto en eso. Ustedes encuentran mucho de eso en la vida religiosa, en los sacerdotes, en la gente que está en la iglesia. Muchos andan en hamaca, en mecedora, ¿no? Ahí con su religión, y haciendo lo que tienen que hacer, pero meciéndose en esa vida, acomodados, y ahí no hay sufrimiento, no hay mortificación, no hay sacrificios, no hay trabajar en sí mismo para derrotarse, no hay nada de eso, simplemente una hamaca, una comodidad, una silla mecedora. Es muy común, porque ese es el trabajo más grande que el diablo hace con la iglesia. Y la iglesia en su mayoría está en mecedora.
La mayoría. La gran mayoría de sacerdotes que encuentro, religiosos, misioneros, andan en hamaca, ¿no? Y usted los ve por fuera, todo parece muy bien, pero yo sé que no. Están en una hamaca, porque ahí se ve que no hay trabajo personal, no hay ese cincel y ese martillo dándole duro a esa grandeza para disminuirse, no hay de eso. Y entonces eso es lo que Dios pide y el Espíritu Santo está insistiendo y los ángeles están ahí trabajando fuerte para que entendamos, para que nos despertemos, para que abracemos esa realidad espiritual de tan urgente de disminuirnos. Dios mismo quiere que nosotros nos elevemos lo más que podamos hacia las alturas. Miren que el Señor da puntadas muy importantes, como cuando dice: Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y habrá, pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. ¿Ustedes qué creen que esa enseñanza es? Se dan cuenta que uno en el cielo puede avanzar mucho desde ahora hacia arriba, ¿no? Y no porque va a ser mejor que los demás, sino porque es que la meta es avanzar lo más que se pueda hacia Dios. Eso es, porque se trata de adentrarse lo más que se pueda en el Señor, porque de lo contrario no hablaría de tamaños, ¿no? Entonces, ahí son invitaciones muy pequeñas, palabras muy pequeñitas, palabras muy sencillas, pero que dicen cosas gigantescas, ¿no? Y que tiene uno que volverse pequeño para poder leerla, ¿no? Para entender qué es lo que dijo, por qué lo dijo, por qué está hablando de eso, ¿no? De tamaños, ¿qué quiere decir eso? Y simplemente entendemos que todo el Señor es una invitación. Él invita, ¿no? En todo. Mire, te muestro esto, te invito, esto, te invito, esto, te invito. Siempre es una invitación. Y se sabe que es una invitación para algo maravilloso. Porque las invitaciones de Dios son todas así, ¿no? Para algo maravilloso. Pues yo voy a terminar con esta lectura del profeta Habacuc en el capítulo 1, desde el versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Gritaré a ti violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y contemplar la fatiga? Pues ante mí están la desolación y la violencia, surgen contiendas y se promueven riñas. Por eso se relaja la ley y no triunfa el derecho. El impío oprime al justo, por eso triunfa el juicio torcido. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por haberlos podido visitar y seguimos muy unidos en oración. Yo los quiero mucho, sinceramente, de todo corazón, y le doy gracias todos los días a Dios por haberme dado la compañía de ustedes, especialmente Fray José María, que tan íntimamente se ha vinculado espiritualmente a nuestro caminar, y que por medio de él pues he tenido la oportunidad de caminar con ustedes también, y por eso pues solamente le pido a Dios que nos mantenga unidos y que mantengamos estos corazones con el mismo fin, ¿no? de encontrarnos en la casa del Padre y que podamos vencer todas estas luchas y sobre todo que podamos ser en estos momentos tan radicales y cambiantes para la humanidad esas lámparas de luz que necesitamos ser. Amén. Gracias.